Hola chicas, volvemos a encontrarnos después de un tiempo en donde estuvimos revisando qué fuimos aprendiendo, en donde se dejó un espacio para las consultas y en el cual ustedes estuvieron avanzando hacia las consignas de trabajo que se les da semana a semana, que son consignas más bien orientadoras para ayudarles a ustedes a organizarse en lo que es la lectura de los textos. Hoy vamos a continuar con las teorías que veníamos dando, pero vamos a conocer a un nuevo autor que va a agregar una teoría muy importante dentro de lo que venimos estudiando. Ese autor se llama Mikhail Bakhtin. Bakhtin va a trabajar con una teoría que conocemos como géneros discursivos. Nosotros ya habíamos desarrollado que no es lo mismo decir lengua, lenguaje o habla. Ahora Bakhtin va a tomar ese concepto de habla y lo va a agregar algo más muy importante para que podamos hacer reflexiones ricas verdaderamente. Bakhtin dice, la lengua en sí, ese sistema de códigos, esa abstracción, tiene como unidad mínima a la palabra y a la oración. Sin embargo, la unidad mínima del habla no es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra aislada por sí puede carecer de significado. Porque no es lo mismo que yo diga de repente perro. No es nada. Pero que yo esté dando clase en este momento y diga silencio, ¿no? Ese silencio, esa única palabra es todo un discurso. Nosotros cuando hablamos lo hacemos a través de discurso. Bakhtin dice que nosotros nos comunicamos a través de enunciados. ¿Qué son los enunciados? Son la unidad real del habla. Ese enunciado está cargado de sentido según el contexto, tiene principio, tiene un fin y tiene un sentido. Constantemente estamos hablando a través de enunciados, ¿se entiende? Entonces, si la lengua tiene como unidad mínima la palabra o la oración, el habla tiene como unidad el enunciado. El enunciado es nuestra unidad del habla, ¿sí? Nos comunicamos a través de ellos. ¿Y saben qué? Nosotros cuando hablamos, cuando nos movemos en nuestra vida cotidiana, hablamos en diferentes sectores. Por ejemplo, hoy las invito a mi biblioteca, ven, ahí atrás hay un montón de libros. En una biblioteca uno habla de determinada manera, o si uno fuese a visitar a una amiga, uno habla de determinada manera, o si uno necesita hablar con la rectora de la institución, uno se va a dirigir hacia ella de determinada manera. Es decir, todos los enunciados están determinados según la situación en la que se los pronuncia. ¿Qué quiere decir esto? La diversidad de esferas de la actividad humana determinan lo que yo puedo decir o cómo yo debo decirlo. Fíjense, acá vemos un almuerzo en familia o entre amigos. Si yo en este momento estuviese almorzando con mi familia, no estaría hablando de la misma manera que estoy haciéndolo ahora. Es más, si yo estuviese hablando así como dando una clase en un almuerzo familiar, van a decir, esa qué desubicada que es, ¿no? Porque no es la esfera correcta para estos enunciados. Ahora, tampoco es lo mismo los enunciados en una entrevista de trabajo. Cobran otro
aspecto de formalidad. O cuando tomamos mate con nuestra pareja o con algún amigo por la tarde, uno deja todo el formalismo de la escuela, de la entrevista de trabajo, para hablar con términos más cotidianos. Tampoco es lo mismo hablar cuando uno está, como en mi caso, grabando una clase, o cuando uno se encuentra con el otro en una clase, o cuando uno va a decir una lección. Qué diferente que es eso. Somos la misma persona. Yo tomando mate con mi esposo a las 7 de la tarde, soy Verónica Candia. Grabando esta clase, soy Verónica Candia. Pero lo que cambia es la actividad humana. Y esa actividad humana que ha cambiado va a cambiar o debería cambiar mis enunciados. Fíjense ahí, hablando con la vecina no es lo mismo que hablar con la vecina que dirigirse hacia el intendente, por ejemplo. Cada una de las esferas, ¿saben qué hacen? Determinan y modelan los enunciados, convirtiéndolos en géneros discursivos relativamente estables. ¿Qué quiere decir? Yo con ustedes hablo de determinada manera, pero a mi hija de 5 años jamás le hablo como les estoy hablando a ustedes. O a mi mejor amiga, yo hablo de otra manera con ella. O si yo estuviese hablando con mi mamá. Ahora, ¿qué cosa diferente sería que yo llame a una clínica para pedir una cita con el doctor? Cada una de esas actividades de la vida humana van a moldear mi enunciado, es decir, cómo yo debo dirigirme y de qué debo hablar. Imagínense que yo llame a la clínica y diga, hola, quiero explicarte en esta tarde qué son los géneros discursivos. Bueno, los géneros discursivos son una teoría, me corta. ¿Qué estoy haciendo? No es la esfera correcta para estar hablando de eso, ¿se entiende? Ahora, si yo estuviese acá diciendo, bueno, voy a dar una clase, pero comenzara a explicarle toda mi vida y que estoy cansada y que los chicos, no es la esfera correcta. Cada esfera determina cómo yo debo hablar y sobre qué. Esta esfera, la virtualidad, determina cómo debemos dirigirnos hacia el otro. Yo en este momento realmente estoy hablando frente a una computadora y a un peluche de Minnie Mouse. Sin embargo, como sé que es una clase, es una esfera especial de la vida humana, yo sé que estoy dirigiéndome a todas ustedes que en sus casas, tomando un mate, acostadas en su cama, me van a estar escuchando y esperando una explicación teórica de determinado tema. ¿Se comprende? Fíjense, cada esfera de la praxis humana lo que va a hacer es determinar el tema de que se habla, es decir, yo ahora les estoy hablando de una cuestión teórica. Imagínense si les estuviese contando sobre cómo extraño ir a la casa de mi mamá. Eso podría ser si llamo por teléfono a una amiga. Otra cosa que va a determinar la esfera de la praxis humana es la composición, es decir, cómo yo voy a hablar, de qué manera, cuál va a ser mi estructura. Esta clase tiene una estructura. Comienzo por un tema, continúo hacia otro lado y avanzo hasta el final. Lo mismo con un discurso. Si yo doy un discurso, bienvenidos a todos ustedes a este acto de inauguración o a esta celebración. No, voy a empezar de otra manera. Es decir, la praxis no solo determina el tema, sino también la estructura. O yo llamo al médico y digo, mira, me duele mucho la cabeza. No, uno dice, hola, quisiera pedir un turno para el doctor fulano, ¿sí?
Y la última cosa que determina es el estilo, es decir, cuál va a ser la manera propicia que yo comunique lo que quiero comunicar. Es decir, qué decir y cómo decirlo. Ya puedo tener que decir, pero el tema es cómo decirlo. Y hay que pensar bien cada vez que voy a decir algo. Porque puede ser que está bien lo que yo quiero decir, pero no lo digo de la manera correcta. Me hace acordar esto a lo que suele pasar en los exámenes, ¿no? Uno dice, bueno, es como si fuese y empieza a dar ejemplos. Entonces los profesores suelen decir, no, pero decime el concepto. Ah, profe, pero si usted entiende lo que yo estoy queriendo decir. Claro que se entiende. Nosotros sabemos qué quieren decir. El tema que no es correcto el cómo lo están diciendo, porque la esfera de un examen es diferente, tiene sus características y sus exigencias. Ahora, Mikhail Bakhtin va a dividir los géneros discursivos en dos grandes bloques. Uno de esos bloques va a ser el género primario. Va a decir, los géneros discursivos primarios son aquellos propios de la comunicación inmediata. Es propio de lo cotidiano, de lo espontáneo, de lo simple. Por ejemplo, cuando alguien está en la casa hablando y de repente se acuerda algo. ¡Hey! Acordate que tenés que comprar pan. No te olvides de comprar pan. Eso es una comunicación propia del género discursivo primario, porque es muy espontáneo. Uno no piensa, a ver, ¿cómo tengo que decir que vaya a comprar pan? No. Uno no hace eso. Uno simplemente lo habla. Ahora, hay otro género discursivo que es el otro gran bloque que menciona Bakhtin, que son los géneros discursivos secundarios. Los géneros discursivos secundarios sí son parte de una comunicación mucho más compleja, ¿sí? Pertenecen a culturas más complejas, más elaboradas, generalmente letradas. ¿Qué quiere decir? Son géneros que ya son pensados, que ya tienen ciertas estructuras. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, darle esta clase, aunque esta clase dure 20 minutos, me tomó un tiempo elaborar qué debo decir y cómo debo decirlo bajo estas circunstancias de encuentro virtual. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro esta distinción entre géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Fíjense, acá tenemos una nota. A ver, dice, salí a comer, vuelvo en 1 hora, prepárame el postre. Ana, evidentemente una chica de ser, que dejó esta nota para su mamá, calculo. Esta nota, ¿a qué piensan que pertenece? ¿Al primario o al secundario? ¿Es instantáneo o es una cuestión compleja? Claro, al género discursivo primario. Es algo espontáneo, simple, cotidiano. Incluso agarró un pedacito de papel, lo escribió no de la manera correcta en una dirección de manera horizontal, sino que ahí como pudo. Esto es muy propio del género discursivo primario. Otro ejemplo, miren qué linda imagen. Un encuentro virtual, puede ser con un amigo, con algún novio, y la cara de felicidad de los dos de encontrarse y poder hablar. Yo me imagino que cuando se encuentran conmigo también están así de felices con un rico café, pero la preparación que yo tengo no es tan distendida para dar clases, sino que requiere pasos específicos para poder explicar. Es decir,
En el caso de la clase, pertenece a un género discursivo secundario, pero hay otros encuentros virtuales como conversaciones, como chats, que son totalmente primarios, porque pertenecen a la esfera de la inmediatez. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando un café. Dale, vení, vamos a hablar un poquito. ¿Qué hiciste hoy? Todo eso pertenece al género discursivo primario. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Un examen de lengua. Un examen de lengua debe ser pensado. Ustedes cuando vayan a rendir van a tener que pensar qué van a escribir. Y para eso, si bien estén escribiendo ahí en el momento, hay toda una reelaboración de temas que venimos estudiando. Es decir, por ejemplo, este examen o un examen pertenece a los géneros discursivos secundarios. Otro ejemplo. Acá hay una mujer hablando pero en una situación diferente a la mujer hablando con el café y con algún amigo arriba. Es una mujer que está pronunciando un discurso. Eso es propio de los géneros discursivos secundarios. ¿Por qué? Porque para armar un discurso uno tiene que pensar, sentarse a ver cuál es la estructura, a quién va destinado mi discurso y tengo que masticarlo mucho, tengo que elaborarlo. Y vamos a ver un ejemplo más que me parece muy importante y muy hermoso. Me encanta esta novela, se llama Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Una novela, ustedes saben que lleva un proceso de escritura bastante largo, pertenece al género secundario. Pero quiero decirles que esta novela en particular trabaja con una serie de cartas, es decir, cartas que se mandan de una persona a otra. También trabaja con esquelas que dejaban anotadas, así como lo dejó Ana, ¿no? Me fui a comer, te espero más tarde. Bueno, esta novela toma parte de géneros discursivos primarios y los reelabora. ¿Se entiende? Una conversación cotidiana puede pertenecer al género discursivo primario, pero en una novela pueden aparecer y ya no es propio del género primario, sino que está reelaborado, absorbido por el género secundario. Entonces, si aparece un diálogo en un cuento, no es del género primario, ya es de parte del género secundario porque hubo un autor que lo estuvo pensando, lo estuvo planificando y lo plasmó en una historia. ¿Se comprende? Bueno, ahora quiero decirles que vamos a avanzar con algo muy especial dentro de los géneros discursivos secundarios. Un grupo de géneros discursivos secundarios que nos interesan de especial manera. Y ellos son los géneros literarios. Los géneros literarios pertenecen a los géneros discursivos secundarios. Y nosotros vamos a conocer tres grupos, que son los más reconocidos. Dentro de ellos podemos tener un montón de subgéneros. Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Vamos a ver las características. El género narrativo, una de las características que ahí no está anotado, es que pertenece al mundo de la prosa. A ver si pudiese encontrar acá. Por ejemplo, este libro, Un elefante ocupa mucho espacio. Son historias que están escritas en prosa, es decir, ocupan, a ver cómo muestro, ocupan todo el ancho de la hoja, ¿sí? Generalmente, todo género narrativo está escrito en prosa. Relatan sucesos interesantes, tienen que ser interesantes, tener un inicio, un nudo y un desenlace. Está escrito en párrafos, es decir, esto de prosa ocupa lo largo de la hoja y puede ser
cuentos, novelas, leyendas, fábulas, mitos, entre otras cuestiones. Dentro de los géneros literarios narrativos, el que más se usa en el nivel inicial es el cuento. El cuento es un género, no sé si decir simple, pero sí es un género amigable para el nivel inicial porque tiene una trama lineal. ¿Qué quiere decir? La historia comienza y termina. Y tiene personajes que recorren una sola trama. Pensemos en Caperucita. Caperucita sale de la casa de su mamá, se va hasta la casa de la abuela, el conflicto es que se aparece el lobo, y así sucesivamente. No hay, como en la novela, historias paralelas, sino hay una sola historia, una sola trama. En una novela, por ejemplo, no sé, vamos a suponer una novela de Caperucita Roja. Caperucita Roja va hasta la casa de la mamá y mientras la mamá se ve con un amante. Porque no quería que se entere Caperucita Roja porque el amante es el papá de la mejor amiga de Caperucita. Algo así. Vieron que la novela tiene muchas otras historias. El cuento no. El cuento es lineal y posee una sola trama. Por lo tanto es el que más se trabaja en el nivel inicial. Esto no quiere decir que es el único género narrativo que se trabaje. También se trabaja novelas, pero ya veremos qué características deberían tener para poder ser disfrutable para el niño. Yo les dejo acá algunos autores reconocidos de la narrativa. El Savorgman. Bueno, ustedes dieron el año pasado taller de literatura infantil, así que ahí pueden sacar una variedad de autores. Y les voy diciendo, cuando ustedes van a planificar alguna clase o se van a acercar más a pensar en actividades para niños, siempre piensen en autores buenos, en autores que tengan este peso, que sean reconocidos, no que ustedes buscaron en internet, no sé, vamos a suponer. Ahí tengo que dar medios de transporte, entonces busco cuentos con medios de transporte. No, chicas, ustedes son mucho más inteligentes que eso. Ustedes pueden pensar a ver qué cuento leí, qué autores conozco, puedo buscar. Y entonces ustedes mismas pueden ir indagando. Esta profesora no les va a dejar que ustedes busquen por internet cosas tan sencillas que caen en la cuestión didáctica y no literaria. Entonces acá les dejo unos autores recomendados de Savorgman, María Elena Walsh, Hans Christian Andersen, el que escribió El Patito Feo, Gustavo Roldán. Esto en cuanto a lo narrativo. Después tenemos la cuestión del género lírico. La intención comunicativa del género lírico es diferente al narrativo. Acá dice recitar versos, pero ojo al piojo. En realidad no es recitar versos la intención comunicativa, sino hacer disfrutar del mundo de la lengua. Y en el nivel inicial, por sobre todas las cosas, lo lírico recorre las posibilidades lúdicas e imaginativas de los niños. No solo recitar versos, ¿sí? Quise arreglen ese cuadrito. Y se caracteriza por musicalidad, por ritmo. Cuanto más ritmo y musicalidad tenga, más fácil va a ser para la memorización. Ahora, hay versos, hay poemas que no tienen ni musicalidad ni ritmo. Son los llamados versos blancos. Son poemas que no tienen ninguna rima, pero son excelentes en cuanto a el contenido. A ver si encuentro alguno por acá atrás y se los puedo mostrar. Sabía que había algo. Bien, fíjense, este es un libro de poemas de Pablo Neruda. A diferencia de la prosa, los versos no ocupan todo el espacio de la hoja en blanco, tienen la libertad de escribirse en verso, no tienen un lugar específico, sino que uno
puede jugar con ellos. Fíjense este poema, La Reina. Yo te he nombrado reina, hay más alta que tú, más alta, hay más puras que tú, más puras. No hay rima, hay muy poca melodía, sin embargo el contenido es muy bueno en cuanto a la expresión y la lengua y el mensaje que quiere transmitir. Está formado por versos, por estrofas, no siempre, porque la poesía es muy libre, muy libre. Pueden existir poemas escritos con formas como van a investigar, que son los caligramas, esos poemas escritos con formas de flores, de casa, de gato, entre otras cosas. Ejemplos, poemas, canciones. Yo creo que me quedé corta con los ejemplos de autores. Después le voy a subir seguro una guía de autores, porque no me alcanza el PowerPoint. Les recomiendo a José Sebastián Tallón, muy buen autor de poesía infantil, Federico García Lorca, y hay millones de otras posibilidades. Bueno, entonces ya vimos género literario narrativo, género literario lírico y nos queda el género literario dramático. El género literario dramático representa situaciones a través de personajes, es decir, en realidad el género dramático tiene dos tipos de texto. El texto propiamente dicho y el texto espectacular. ¿Cuál es el propiamente dicho? A ver si encuentro por acá. No, ese está más difícil, pero les prometo que voy a mandarle algunos ejemplos. El texto dramático es aquel que tiene un guión en donde hablan los personajes y la posibilidad de ser representado en escena. Se puede leer o se puede ir a ver ese texto. Es decir, tenemos el texto propiamente dicho, el texto dramático, y tenemos el texto espectacular, que es el texto puesto en escena. Puede ser una obra de teatro, pero en el nivel inicial hay una pequeña obra de teatro que se usa más que el teatro mismo, que es la representación a través de títeres, marionetas y otras de sus posibilidades. Esto está formado por actos, escenas, personajes que tienen la voz. No hay nadie que esté explicando qué está pasando, sino que los personajes cobran voz. Y algunos ejemplos, ahí dice obra de teatro, un libreto, un guión, una obra de títeres, entre otras cuestiones. Algunos autores recomendados para el nivel inicial. Chicas, esto de la tecnología no es lo mejor. Ahí estoy ocultando a Sevilla, es el autor. Puede ser que no me acuerde del autor de Sevilla. José Sevilla. Es un autor de un libro que se llama Había una vez y mi colorín colorado muy bueno. Allá tenemos a Adela Bach, otra autora muy reconocida para el teatro, para niños pequeños. Y también tenemos a Javier Villafañez, un genio total en lo que es las obras de títeres. Vamos a ver, todos estos géneros se trabajan en el nivel inicial. Absolutamente todos ellos trabajamos en el nivel inicial. El tema es preguntarnos, como los géneros discursivos, de qué forma, cuál es la manera correcta de trabajar con ellos. ¿Qué dice de la lectura? ¿Qué se dice de la lectura en el nivel inicial? Ustedes van a ver diferentes escenas de lectura, desde un niño muy pequeño jugando con un libro, un niño leyendo solo, un poquito más grande que el anterior, y una maestra leyendo en el nivel inicial. Quiero decirles algo. El nivel inicial es el lugar donde se debe propiciar
la lectura, siempre. Y cuando hablo de nivel inicial incluyendo el maternal. Lectura desde el maternal. Ah, profe, pero obviamente un niño de 1 año no sabe leer. Yo sé que un niño de 1 año no sabe leer, pero estamos hablando de una lectura de mundo, una lectura de usar un objeto cultural tan fuerte como lo es un libro. Para saber usar un libro, necesariamente yo tengo que haberlo manipulado. Ah, profe, pero ellos lo rompen. Lo van a romper hasta que aprendan a usarlo de manera correcta. Y si yo, maestra, no lo enseño a usar de manera correcta, nunca va a aprenderlo. Y si yo no le dejo manipular este libro, que debería estar al alcance de todos, se convierte en algo lejano que el niño no va a querer alcanzar. Y aprovecho para decirles, cuando ustedes planifiquen sus aulas, cuando ustedes ya sean maestras, las bibliotecas deben estar al alcance del niño que apenas camina, del niño que nunca usó un libro, porque ustedes tienen que posibilitarle que él manipule libros para que en el futuro él pida que se le lea libros. ¿Se comprende? El libro, para nivel inicial, no debe estar allá arriba, sino que debe estar bien al alcance del niño. Pese a quien le pese y le gusta a quien le guste. ¿Se puede romper? Sí, pero ese es el costo para crear buenos lectores. Y por último, para ir terminando con esta hermosa clase del día de hoy, quiero pedirles que vayan al aula virtual y exploren qué dice el NAP sobre la lectura. Y vamos a incluir el diseño curricular de la provincia. Ustedes van a ver que el diseño curricular de la provincia tiene prácticas de lenguaje dividida en 4 columnitas. En una van a encontrar prácticas de lenguaje relacionadas a la oralidad, en otra prácticas de lenguaje relacionado a la escritura, prácticas de lenguaje relacionadas a la lectura, y ese es el que nos está interesando ahora, en qué momento se debe leer, qué se debe leer, cómo se debe leer, todas esas cuestiones. Y de paso pueden ojear la columna de al lado, que es la 4ª, que dice prácticas de lectura relacionadas a la literatura. Bien, chicas, espero que hayan entendido. Quiero que sepan que tiene que quedar en claro la teoría de Mikhail Bakhtin, esto de que la unidad del habla son los enunciados. Esos enunciados están moldeados por las esferas de la vida cotidiana. Yo les dije de la praxis humana, es decir, por las cosas que hacemos. Y esas cosas que hacemos moldean y determinan mis enunciados. Yo no hablo igual ahora que cuando me vaya a tomar mate con mi esposo. Está determinado el tema, la composición y el estilo. Y acuérdense, Mikhail Bakhtin divide los géneros discursivos en 2 grandes bloques. Géneros discursivos primarios, lo que pertenecen a la inmediatez, a lo cotidiano, y géneros discursivos secundarios que pertenecen a la cultura más elaborada, más compleja, cuestiones pensadas. Dentro de esos géneros discursivos secundarios tenemos los géneros literarios, mismos 3. Y dentro de esos 3 tienen otra cantidad de grupos de géneros, ¿sí? El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Yo les voy a estar subiendo material en esta semana para que ustedes puedan conocer a algunos de esos autores y van a ir indagando y amigándose con el diseño curricular, ¿sí? Bueno, chicas, hasta acá la clase. Espero que hayan aprendido y nos estaremos viendo, Dios quiera, pronto y cara a cara.